De primera página y está en desarrollo la primera entrevista nacional. Jesús Faría, diputado de la Asamblea Nacional, también presidente de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía Social acá en la Asamblea Nacional. Estábamos hablando antes de ir a la pausa de ese interés que explicaba usted que tienen algunos actores en la economía venezolana, quizás de imponer, de marcar alguna pauta en el comportamiento de indicadores o de lo que es la actividad comercial, pero le preguntaba si esto termina teniendo incidencia en otro tipo de decisiones no económicas en la vida del venezolano, quizás en el tema político, quizás en el tema social, quizás en decisiones de vida o familiares que terminan teniendo importancia que por supuesto se derivan de lo económico, del presupuesto, del bolsillo del venezolano. Estos son actores políticos. Nada de lo que ocurre en la economía se puede desvincular de lo político. Hay una interacción ahí permanente, intensa, y por supuesto esto tiene implicaciones sociales muy cruciales. Por ejemplo, hay instancias y voceros de la política venezolana, de la oposición, pues de la derecha, que se han encargado por muchos años de tratar de establecer una matriz, una proyección, una expectativa muy negativa de la economía venezolana. Y el propósito es deteriorar el escenario económico del país porque eso conduce a un descontento, a un malestar en la población. Bien sea porque la expectativa se haya posicionado y la gente asuma eso de esa manera, o, en su defecto, porque eso haya impactado realmente la economía como lo estamos viendo. Por ejemplo, con el tema cambiario, que seguramente lo vamos a tocar posteriormente. Entonces, ellos tienen un cálculo político, además de el cálculo económico. Yo puedo ganar dinero si la economía se comporta de esta manera a partir de mi actuación especulativa, pero yo también puedo alcanzar posiciones políticas, puedo deteriorar al gobierno, y eso, en un escenario electoral, adquiere una mayor relevancia. El pasado proceso electoral del año, el año 2024, julio 28, presidencial, bueno, eso generó expectativas de todo tipo. Y por cierto, estos actores, opinadores y personas que se dedican a dar expectativas muy negativas sobre el desarrollo económico del país, tienen vinculación externa y dependen de intereses externos. Es decir, eso es parte de una estrategia que tiene un epicentro en el gobierno norteamericano y que atenta abiertamente en contra del gobierno venezolano. En esa combinación de política y economía, la palabra sanciones o medidas coercitivas o bloqueo ha tenido protagonismo y ha sido usado como herramienta o como bandera por diferentes factores políticos. En el caso del gobierno nacional, bueno, afirman que muchos de los números o cifras negativas que se daban eran derivadas de las sanciones. Otros lo utilizaban como bandera política. Cada uno le daba un uso diferente a la palabra sanciones. Pero en este momento, ¿cuál es la posición o cuál es la respuesta que tiene el Ejecutivo con respecto a las sanciones? Porque nuevamente en el primer trimestre se dieron nuevas medidas. Entonces, ya en este momento, ¿qué respuesta hay con respecto a las sanciones? ¿Cómo son vistas por el gobierno venezolano? Bueno, en primer lugar, la naturaleza de las sanciones. Es una actuación imperial, una gran potencia, viola las normas internacionales y con la arrogancia que le caracteriza a esos gobiernos imperiales, atropella o trata de atropellar a otros países. Con su fuerza se lanza contra otras naciones para desalojar del poder a una fuerza política y poner ahí unos títeres. Esa es la realidad. Y aplica eso, sanciones ilegales. Tú no puedes producir petróleo, el que se acerque a la industria petrolera venezolana le vamos a quitar todos los contratos, proveedores, cuentas, va a perder todo su negocio, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y empiezan a perseguir a las empresas que vienen a Venezuela o las que están relacionadas con las que vienen a Venezuela. Y los daños son gravísimos. Tenemos el caso de Chevron. Los daños son gravísimos. Ahora, afortunadamente para nosotros, hay una curva de aprendizaje y hay un esfuerzo gigantesco que ha hecho la nación en su totalidad, en su conjunto, se ha unido para enfrentar eso. Y podemos crecer, ya te lo he dicho, 16 trimestres de manera consecutiva con las sanciones. Las sanciones iniciaron en el año 2017 e inicialmente las consecuencias fueron gravísimas, realmente destructivas. Ahora,
esas sanciones siguen siendo un gran obstáculo para que el país pueda desarrollarse plenamente, pero ya no nos pueden frenar. Es un peso, un lastre, es algo grave, delicado, pero ya no pueden frenar. El país se desenvuelve positivamente. En términos óptimos, plenos, no, por las sanciones. Ahora, lo realmente vergonzoso, una tragedia para el país, que nosotros tengamos actores políticos que han nacido en este país y que fomentan esto, lo saludan, se alegran de que haya sanciones. Es parte de su política. Su política es que el pueblo viva peor. Su propósito político es que golpeen a la economía venezolana. Eso ya no son factores nacionales. Esos son factores que se han convertido en apéndices de una política imperial en contra de nuestro país. Entonces no te extraña, no te debe extrañar que cuando hay una elección y allí hay el encuentro de los políticos con el pueblo y hay la evaluación de cada uno de ellos a través del voto, bueno, salen absolutamente derrotados. Salieron derrotados en las elecciones presidenciales, pero lo que ocurrió en las recientes elecciones fue prácticamente una barrida que le dio el chavismo. ¿Por qué? ¿Qué te puede decir una fuerza política a ti después de que haya promovido el desastre que se produjo en el país en años anteriores? ¿Qué te puede ofrecer a ti un político que se alegre, fomente y salude que un gobierno extranjero le prohíba a empresas extranjeras venir al país para que con su producción se pueda generar ingresos para elevar los salarios, para mejorar las condiciones de vida, para que el país tenga mayores recursos, invertir en vivienda? ¿Cómo puede ¿Qué impacto puntual ha tenido la situación de Chevron, que también ha sido utilizada no solamente como un tema económico con respecto a medidas de prohibición o de presión, sino también como un tema político? Porque por un lado estaba un vocero principal del gobierno de los Estados Unidos extendiendo la licencia de Chevron y por otro lado estaba otro vocero de alto gobierno de los Estados Unidos señalando que ya esta licencia había caducado, había finalizado. Esto también se había convertido en una disyuntiva y una diatriba de mensajes políticos dentro del gobierno de los Estados Unidos que terminaba afectando a Venezuela. ¿Cuál es la situación actual de Chevron y, por supuesto, qué impacto ha tenido? Porque ha dicho que todo esto tiene incidencia en los diferentes factores en la economía venezolana y ha tocado el salario, que por supuesto es un tema de interés que tiene allí a la expectativa del venezolano esperando esa mejora. ¿Qué impacto termina teniendo toda esta situación de Chevron en Venezuela? Eso es una medida de presión y por muchos años en nuestro país se aplicó la política de máxima presión. Ellos lo dicen en esos términos, son códigos de la política norteamericana hacia las naciones del mundo. Máxima presión para cambio de régimen. Y cambio de régimen para poner yo a mi monigote, hombre o mujer, al frente de ese país que estoy atacando. Cambio de régimen, no lo lograron. Pero sin embargo siguen presionando. Es una medida de presión. Chevron llegó aquí porque tenía algún interés en invertir para producir petróleo. Y nosotros abrimos nuestras puertas como en el pasado, dijimos, los que quieran invertir acá, bienvenidos, siempre y cuando cumplan con las leyes venezolanas. La ley venezolana es, tiene que cuidar el ambiente, tiene que pagar sus impuestos, tiene que garantizar las condiciones de vida de los trabajadores y todo eso. ¿Y el principal beneficio a dónde va? Al Estado. ¿Y qué hace el Estado con esos dividendos, con esos ingresos? Bueno, invertir en lo productivo, pero fundamentalmente en lo social. Sale Chevron. El cálculo era que la producción se desplomaba al día siguiente. Y sin embargo eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Chevron prácticamente sale el 27 de mayo, pero ya estaba preparando su salida con semanas de antelación. Y a estas alturas la producción petrolera se ha mantenido por encima del 1.000.000 de barriles diarios. ¿Estamos nosotros mejor o peor? Bueno, estaríamos más cómodos si el país estuviera libre de todas estas ataduras y de toda esta persecución y de todos estos ataques, que son los que llaman sanciones. Pero desgraciadamente en los Estados Unidos no solamente hay un gobierno imperial, porque esto lo ha hecho el gobierno de Trump inicialmente, después el de Biden y ahora nuevamente el de Trump. En los Estados Unidos lo que hay es un caos gobernando. Y bueno, tú lo dices, dentro del gobierno de Estados Unidos hay dos posiciones en relación a la relación que debe existir entre el sector energético norteamericano y el desarrollo de la industria petrolera nacional. Si ellos se pueden beneficiar de una inversión acá, que trae, sin lugar a dudas,
un aporte importante. Tal como lo para el anunciaron, desarrollo. lo reiteraron los directivos de Chevron. Diputado, vamos a hacer una pausa. Ajá. Y ha tocado el tema del resultado de las pasadas elecciones del 25 de mayo. Me nos gustaría conocer qué correctivos cree que debe hacer la oposición de cara al 27 de julio, luego de estos resultados. ¿Qué correctivos cree Jesús Faría que debe hacer la oposición? Ya venimos con más de esta entrevista.